Me mudé a una casa antigua y perfecta. Hasta que descubrí que no estaba solo, y todo lo que creía real comenzó a desvanecerse. La casa siempre había tenido un olor particular, una mezcla de humedad, madera vieja y un tinte metálico que se adhería a la ropa y al cabello. Desde que me mudé, lo sentía en todas partes, pero nunca me atreví a preguntarle a los vecinos por qué. Decían cosas veigas, comentarios sobre cómo el antiguo dueño había desaparecido sin dejar rastro, que los gatos del barrio evitaban la zona y que, a veces, se escuchaban ruidos extraños durante la noche. Al principio lo tomé como superstición, pero la sensación persistente de que algo no estaba bien no me dejó dormir durante las primeras semanas. La casa era amplia, con pasillos interminables y habitaciones que parecían duplicarse unas a otras. Los ventanales estaban manchados, y la luz del día se filtraba con dificultad, creando sombras que parecían moverse sin razón. Por las noches, el silencio se volvía pesado, casi tangible. Cualquier crujido del piso resonaba como un grito, y los muebles parecían emitir murmullos bajos cuando el viento atravesaba las rendillas de las ventanas. El primer indicio de que no estaba solo ocurrió una madrugada. Me desperté con un frío intenso que calaba hasta los huesos. No era el clima, ni la calefacción apagada, era algo más. Miré alrededor y vi, al final del pasillo, una figura. No distinguía rasgos, solo un contorno oscuro, delgado y rígido. Parpadeé y desapareció. Intenté racionalizarlo, diciéndome que eran sombras, que mi mente jugaba trucos, pero el temor quedó instalado en mí. Días después, encontré marcas en las paredes del pasillo. No estaban allí antes. Finas líneas negras, apenas visibles, que formaban símbolos que no reconocía. Me incliné para tocarlas y la sensación fue inmediata, frío, húmedo, como si la pintura absorbiera mi calor. No eran dibujos casuales, tenían intención. Cada línea parecía formar un patrón, una especie de mensaje codificado que me provocaba ansiedad solo con mirarlo. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Puertas que se cerraban solas, sombras que cruzaban las habitaciones de manera imposible, objetos que cambiaban de lugar cuando nadie los tocaba. Cada vez que encendía las luces, el efecto desaparecía, pero en cuanto las apagaba, la casa retomaba su actividad silenciosa. Por la noche, escuchaba pasos que subían y bajaban escaleras, arrastrando algo pesado, aunque al abrir la puerta de la habitación no había nadie. La cocina era especialmente inquietante. A veces encontraba restos de comida que no había preparado, o utensilios que colgaban del aire como si alguien invisible los hubiera dejado caer. Una tarde, al revisar la despensa, noté que una lata de conservas tenía un símbolo idéntico al del pasillo, dibujado con una sustancia oscura que no pude identificar. Lo lavé, pero a la mañana siguiente estaba allí de nuevo, más visible que nunca, y con un olor acre, metálico, que penetraba hasta la garganta. Comencé a grabar con la cámara del móvil cada movimiento extraño. La primera noche que revisé el material, no había nada inusual. Al día siguiente, sin embargo, noté sombras que se desplazaban detrás de mí, en lugares donde no podían estar. En otra grabación, un sonido profundo y arrastrado, como un suspiro, se escuchaba constantemente, aunque en la realidad la casa estaba en completo silencio. El sueño se volvió irregular. Cada vez que intentaba descansar, sentía que algo me observaba desde el techo, desde el piso o desde la pared. Mis párpados se cerraban solo por segundos, y en esos lapsos soñaba con pasillos que no existían, puertas que se abrían hacia habitaciones infinitas, y figuras negras que avanzaban hacia mí, siempre al borde de la visión, nunca completamente visibles. Una noche, el sonido cambió. Ya no eran pasos, ni susurros, ni crujidos. Era un golpe seco, rítmico, como si alguien golpeara desde dentro de las paredes. Conté los golpes, 3, luego 5, luego 7, siempre en un patrón irregular que me provocaba ansiedad. Me levanté con cuidado, sintiendo cada fibra del cuerpo tensa, y me acerqué a la pared. Al tocarla, el frío era tan intenso que el calor de mi mano se disipó en segundos, y sentí una vibración muy leve, como si algo respirara detrás del concreto. Esa misma noche, desperté con una presión sobre el pecho, como si alguien se hubiera sentado allí mientras dormía. Abrí los ojos y no vi nada. La habitación estaba vacía, pero una sensación de vigilancia persistía. Mis ojos recorrían cada sombra, cada rincón, y por un instante juré haber visto un par de ojos brillando en la penumbra, apagándose al parpadear. Empecé a notar que los días y las noches se mezclaban. A veces, cuando creía que era de día, la luz era demasiado débil, y cuando pensaba que era de noche, la claridad era intensa, casi cegadora. Mi percepción del tiempo se volvió confusa, y con ello, la sensación de realidad también. En el cuarto piso, donde la luz entraba con dificultad,
encontré un objeto que no recordaba haber visto antes, un pequeño cuaderno negro, sin nombre ni portada. Las páginas estaban llenas de símbolos y dibujos que parecían figuras humanas deformes, estiradas y encorvadas, con ojos enormes y vacíos. No había palabras, solo formas que daban la impresión de moverse cuando las mirabas de reojo. Cada vez que abría el cuaderno, un olor extraño emergía de sus páginas, una mezcla de humedad y metal oxidado que me provocaba náuseas. Los símbolos parecían organizarse en patrones, y por alguna razón, sentí que había algo dentro de ellos, algo que me observaba mientras miraba. Desde entonces, cada día fue peor que el anterior. La sensación de que no estaba solo se intensificaba. Cada sombra parecía tener intención, cada crujido era calculado. Me sentía atrapado en un lugar que parecía vivir por sí mismo, y yo era solo un invitado, o quizás un prisionero. Nunca volví a sentir que la casa era mía. Cada paso que daba estaba acompañado de un silencio que no podía romper, de un miedo que crecía en proporción directa al tiempo que pasaba allí. Las noches eran interminables, los días vacíos. Todo parecía girar alrededor del cuaderno negro y de los símbolos en las paredes, como si cada uno de ellos contuviera secretos que no debía descubrir. Esa fue la primera semana completa que pasé solo en la casa. Para entonces, la idea de salir se había vuelto imposible. Afuera había vecinos, ruido, normalidad, pero dentro, la casa tenía su propio ritmo, y yo debía aprender a seguirlo, o al menos a sobrevivir mientras me observaban. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de movimientos silenciosos y observaciones imposibles de ignorar. La casa parecía latir, respirar y vigilar cada paso que daba. Caminaba por los pasillos y cada sombra parecía estirarse más de lo normal, inclinarse hacia mí como si quisiera tocarme, rozarme, recordarme que estaba atrapado en algo que no entendía. Las luces eléctricas fallaban sin razón, parpadeaban en secuencias extrañas y, a veces, permanecían apagadas horas enteras, dejando la casa sumida en penumbras casi totales. El cuaderno negro seguía sobre la mesa del escritorio que había colocado en el cuarto del ático. Cada vez que lo abría, sentía un escalofrío profundo que recorría la columna vertebral. Esta vez, sin embargo, noté algo diferente. Las figuras que antes parecían estáticas ahora tenían movimientos sutiles, como si sus cuerpos se estiraran o giraran apenas un milímetro cuando no las miraba directamente. Era imposible distinguir si era mi imaginación, o si realmente había algo vivo en esos dibujos. Un día, mientras revisaba la cocina, noté que los utensilios estaban alineados de manera precisa, demasiado precisa para ser casual. Los cuchillos, tenedores y cucharas formaban un patrón geométrico sobre la encimera. Lo toqué, y la sensación fue inmediata, un frío profundo que atravesaba los dedos hasta el hueso, seguido de un leve temblor que recorría la habitación. La idea de que algo invisible estuviera manipulando el espacio me hizo retroceder. Los ruidos aumentaron. Ya no eran solo pasos o crujidos, era un sonido continuo, bajo, vibrante, como un latido que provenía de las paredes mismas. Cada golpe o susurro parecía tener ritmo y sentido, pero ninguno que pudiera comprender. Intenté grabarlo, pero al reproducir la grabación, solo escuchaba estática y un murmullo tan tenue que parecía burlarse de mi intento de evidencia. Una tarde, mientras revisaba el sótano, noté que el aire se volvía más denso con cada escalón que descendía. La luz del día apenas llegaba, y la sensación de que algo me observaba desde las sombras era insoportable. En el fondo del sótano, donde antes solo había cajas y polvo, apareció un círculo dibujado en el suelo con una sustancia negra, viscosa y metálica. Su diámetro era lo suficientemente grande para que una persona pudiera permanecer dentro. Observé el patrón y sentí un peso sobre el pecho, una presión que me obligaba a dar un paso atrás. Esa noche, los ruidos alcanzaron un nuevo nivel. Pasos lentos y arrastrados subieron y bajaron escaleras interminables. Lo que antes era un susurro, ahora se convirtió en un gemido prolongado que parecía salir de cada rincón. Me acurruqué en mi habitación, abrazando mis radilas, intentando ignorar la sensación de que algo estaba justo detrás de la puerta. Durante el sueño, las pesadillas se volvieron más vivas. Soñé con pasillos infinitos, puertas que se abrían a habitaciones que no existían, y figuras que avanzaban lentamente hacia mí. Sus ojos eran vacíos, negros y enormes, y sus bocas emitían un murmullo que no podía entender. Cada vez que intentaba correr, las paredes se alargaban, los techos se inclinaban, y el espacio se deformaba hasta atraparme completamente. Al despertar, el cuaderno negro estaba sobre la cama, abierto en una página que no recordaba haber visto antes. Los símbolos parecían moverse con la luz del amanecer, y el aire olía a hierro y tierra húmeda. Al tocarlo, la sensación fue más intensa que antes, un frío que se extendió por todo mi cuerpo y un ligero tirón en la mano,
como si algo invisible intentara arrastrarme hacia las páginas. Los objetos en la casa empezaron a cambiar de lugar durante el día. La lámpara del Cohumador apareció sobre la mesa del escritorio en el ático, la silla de la sala estaba colocada en el pasillo y algunas cajas del sótano se encontraban ahora en el cuarto de la cocina. Cada movimiento parecía deliberado, como si la casa tuviera un propósito y yo fuera solo un componente de su diseño. Una noche, escuché un golpe seco proveniente del desván. Subí con cuidado, solo para encontrar que la caja de madera con los cuadernos antiguos estaba abierta. Las páginas que había hojeado antes ahora estaban cubiertas de símbolos nuevos, más complejos y densos. Algunos se extendían fuera del cuaderno, como si se filtraran al aire. El olor metálico y húmedo era más intenso que nunca, y me hizo retroceder varios pasos. Mientras inspeccionaba la habitación, el aire se volvió denso y pesado, y noté un movimiento al final del pasillo, una figura alargada, negra, con brazos demasiado largos y una postura que parecía imposible para un ser humano. Permaneció inmóvil, observándome. Parpadeé y desapareció, dejando un silencio absoluto que retumbaba en mis oídos. Decidí que debía salir de la casa. Preparé mis cosas y salí por la puerta principal. Afuera, sin embargo, todo era diferente. La calle estaba cubierta por una neblina densa, y los contornos de los árboles y las casas parecían distorsionarse. Caminé unos pasos y me di cuenta de que la puerta por la que había salido ya no existía. La calle se extendía infinitamente, y todo parecía desvanecerse en un gris uniforme. Intenté correr, pero el suelo parecía moverse bajo mis pies. Cada paso me llevaba más lejos, pero a la vez sentía que no avanzaba. Las sombras de la casa aparecían en el aire, flotando sin estructura, acercándose lentamente. Los ruidos volvieron, un arrastre profundo, metálico, que parecía seguirme sin importar la dirección en la que corriera. Volví al interior por instinto. La casa me recibió como si nada hubiera pasado. Las luces parpadearon y el aire frío me envolvió, denso y pesado. Revisé el cuaderno negro, las páginas se habían llenado con dibujos de mí, sentado en la sala, con las sombras acercándose. No entendía cómo había podido ocurrir, no había nadie más allí. Desde entonces, cada día fue una lucha entre permanecer consciente y no perderme dentro de la casa. Las sombras, los sonidos, los símbolos y el cuaderno me recordaban que no había salida real, que todo lo que creía normal había desaparecido para siempre. Cada movimiento era observado, cada respiración contada, y cada intento de escapar terminaba en un laberinto de pasillos y habitaciones que no existían antes. El miedo se volvió tangible. Ya no era una sensación, sino una presencia que me rodeaba. Sabía que algo me esperaba en cada esquina, en cada sombra, en cada página del cuaderno. Y cada noche, cuando el sueño me atrapaba, las pesadillas eran más intensas, más vivas, y más cerca de la realidad de lo que yo podía soportar. El tiempo comenzó a perder sentido dentro de la casa. Ya no distinguía el día de la noche, ni siquiera podía asegurar cuánto había pasado desde que llegué. La luz que entraba por los ventanales era cambiante, a veces intensa, a veces tan tenue que apenas lograba distinguir los contornos de los muebles. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte, y cada sombra parecía moverse con intención propia, como si me siguiera aunque no girara la cabeza. Un nuevo detalle comenzó a manifestarse, las paredes parecían respirar, no físicamente, pero sí visualmente. La pintura se ondulaba ligeramente, las grietas se expandían y contraían, y a veces podía ver sombras dentro del yeso, figuras que se movían detrás de la superficie. Intenté convencerme de que era un efecto de la luz o de la fatiga, pero no podía ignorarlo. Cada vez que mis ojos se encontraban con esas manchas, sentía un tirón en el estómago, un miedo antiguo que no había sentido antes. El cuaderno negro había cambiado otra vez. Las páginas que antes estaban llenas de símbolos ahora mostraban figuras humanas, contorsionadas y alargadas, siempre con los ojos grandes y vacíos. Algunas páginas tenían marcas que parecían dibujos en relieve, que podía sentir al pasar los dedos por ellas. Era como si algo quisiera que tocara, que interactuara con esos símbolos. El olor metálico se intensificaba al abrirlo, y cada vez que respiraba cerca de él, sentía náuseas y un temblor involuntario. Esa tarde, decidí explorar el ático a fondo. Había cajas viejas y muebles cubiertos por tilas, pero también noté que algunas paredes tenían rayones recientes, líneas negras que formaban patrones similares a los del cuaderno. La sensación de que algo estaba observándome se intensificó, y en un rincón, detrás de una vieja cómoda, encontré un espejo grande cubierto de polvo. Lo limpié con la manga de la camisa y vi mi reflejo, y algo más. Una figura oscura detrás de mí, demasiado alta, con brazos largos que colgaban hasta las radilas. Parpadeé, y desapareció.
Comencé a escuchar voces muy suaves, imposibles de entender. Susurraban, pero no palabras reconocibles, solo fonemas extraños que vibraban en el aire. No venían de ningún lugar específico, parecían emanar de toda la casa a la vez. Intenté grabarlas con mi teléfono, pero al reproducir la grabación, lo único que se escuchaba era un zumbido constante. Sin embargo, la sensación de ser observado nunca desaparecía. Los días siguientes fueron una mezcla de vigilancia y desesperación. Cada habitación tenía sus propios patrones de cambio. En la cocina, los utensilios se alineaban de manera precisa sin que los moviera. En la sala, los cuadros colgados sobre la pared giraban ligeramente, mostrando rostros distorsionados en cada ángulo. En el sótano, los símbolos en la pared habían crecido, formando un mural que se extendía hasta el techo. El olor metálico y húmedo era cada vez más penetrante. Una noche, desperté con una sensación de presión intensa sobre el pecho. No podía respirar con normalidad. Mis ojos se abrieron y vi, frente a la ventana, una figura negra, delgada, inmóvil. No tenía rasgos claros, solo un contorno humano, y parecía observarme con atención. No respiraba, no se movía, pero la sensación de amenaza era insoportable. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La figura desapareció solo cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse por el vidrio. Empecé a notar que las sombras se comportaban de manera extraña durante el día. No estaban siempre en el mismo lugar, algunas seguían mis movimientos, otras aparecían donde no debería haber luz. Intenté marcar su posición con tiza en el suelo, pero al regresar después de unos minutos, las marcas habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. El cuaderno negro parecía interactuar conmigo. Cada vez que lo dejaba a un lado, las páginas cambiaban. Los símbolos se movían, se reorganizaban, y los dibujos se tornaban más inquietantes. A veces, podía sentir un leve tirón al pasar la mano sobre una página, como si algo invisible quisiera arrastrarme hacia ella. Una tarde, decidí bajar al sótano nuevamente. El círculo dibujado en el suelo estaba más definido y oscuro que nunca. Lo observé durante varios minutos y sentí un latido que provenía de él, como si el piso mismo respirara. Me incliné y noté que dentro del círculo había pequeños fragmentos de metal, diminutos y afilados, dispersos en un patrón que formaba otro símbolo que no reconocía. Intenté salir de la casa. Abrí la puerta principal, pero afuera todo era diferente. La calle estaba cubierta por una niebla densa, y los contornos de los edificios eran borrosos, como si el mundo real hubiera sido reemplazado por un espacio indefinido. Caminé unos pasos y la puerta desapareció detrás de mí. La sensación de desorientación fue inmediata, y comprendí que no podía confiar en nada fuera o dentro de la casa. Cada noche, los sueños eran más vívidos. Soñaba con pasillos que no existían, habitaciones infinitas y figuras que se movían lentamente hacia mí. Sus ojos eran enormes, negros, y sus bocas emitían un murmullo ininteligible. Cada vez que intentaba correr, las paredes se estiraban, los techos se inclinaban y el espacio me atrapaba sin posibilidad de escape. El miedo dejó de ser solo una sensación, se volvió presencia. Lo sentía en cada respiración, en cada sombra, en cada página del cuaderno negro. La casa había dejado de ser un refugio para convertirse en una trampa viva. Cada sonido, cada movimiento, cada cambio en los objetos era calculado, y yo era el centro de su diseño. El cuaderno comenzó a mostrar una nueva página, un dibujo de mí mismo, sentado en la sala, rodeado de figuras oscuras con ojos grandes y vacíos. Una frase estaba escrita al pie del dibujo, con letras torcidas y densas: no intentes salir, no lo soportarás. El mensaje era claro, aterrador, y no había manera de ignorarlo. Desde ese momento, comprendí que cada paso que daba, cada decisión, cada intento de entender o escapar, estaba siendo observado, registrado, manipulado. La casa no era un lugar físico solamente, era un organismo, consciente y paciente, que jugaba conmigo. Y yo no tenía control alguno sobre nada de lo que sucedía dentro de sus paredes. La casa había comenzado a cambiar de manera más evidente. Los pasillos se alargaban, se inclinaban, y algunas puertas parecían abrir a habitaciones que no existían antes. Caminaba con cautela, midiendo cada paso, pero nada parecía detener la alteración del espacio. La luz del día apenas iluminaba el piso superior, los ventanales proyectaban sombras que se movían de manera independiente, sin relación con los objetos que proyectaban. El cuaderno negro se había convertido en mi obsesión. Cada vez que lo abría, los símbolos parecían más tridimensionales, más vivos. Las figuras humanas deformes que antes se quedaban en las páginas ahora parecían avanzar hacia mí cuando las miraba de reojo. Una noche, mientras lo sostenía, sentí un tirón en la mano, un empuje casi imperceptible que me hizo soltarlo.
El cuaderno cayó al suelo y se abrió en una página nueva un dibujo de la casa, pero con un contorno diferente. Las paredes se extendían hacia afuera en ángulos imposibles, y dentro, pequeñas figuras negras me observaban desde cada ventana. Decidí explorar el desván nuevamente. La caja de madera estaba abierta y las páginas antiguas se habían multiplicado. Cada cuaderno parecía contener historias propias, símbolos y dibujos que no recordaba haber visto antes. Me incliné sobre uno y sentí un frío intenso recorrer mi columna. Al apartarme, noté que una de las páginas mostraba mi reflejo en la sala, rodeado de figuras oscuras. Me miré a mí mismo y los ojos del dibujo se movieron ligeramente, siguiendo mis movimientos. Esa noche, los ruidos cambiaron de patrón. Ya no eran pasos o crujidos, eran golpes secos, rítmicos, que parecían golpear desde dentro de las paredes. Conté los golpes, 3, luego 5, luego 7, en secuencias irregulares. No sabía si eran mensajes o advertencias, pero cada golpe se sentía más cercano, más intenso. Me refugié en la habitación del ático, bloqueando la puerta con muebles, pero incluso allí sentía la presión del espacio, como si las paredes intentaran comprimirme. Las sombras comenzaron a moverse con autonomía. No solo seguían mis movimientos, sino que aparecían donde no debería haber luz, proyectándose sobre las paredes y techos de manera imposible. Una tarde, miré hacia el pasillo y vi una fila de figuras alargadas avanzando lentamente hacia mí. No tenían rostro, solo contornos oscuros y brazos que colgaban hasta las radilas. Parpadeé y desaparecieron, dejando un vacío que se sentía tan denso que costaba respirar. El cuaderno mostraba algo nuevo, frases cortas escritas con tinta negra que olía a hierro y humedad. No estás solo, observamos cada movimiento, no escaparás. Cada frase estaba acompañada de un dibujo de mí, en diferentes posiciones, siempre rodeado de figuras oscuras. Era imposible no sentir que cada página registraba mis acciones y mis miedos. Una noche, desperté con la sensación de que algo estaba sobre mí. Abrí los ojos y vi una sombra junto a la cama. Era alta, delgada, con brazos largos que se estiraban más allá de lo posible. No tenía rostro, solo un contorno oscuro que parecía absorber la luz. Intenté gritar, pero no salió sonido. La figura permaneció inmóvil hasta que, finalmente, desapareció con un suspiro que retumbó en mis oídos. Comencé a notar cambios en mi percepción. La casa parecía más grande de lo que recordaba, y algunas habitaciones que antes estaban vacías ahora contenían objetos que no había traído. En la sala, un espejo apareció de repente, reflejando un espacio que no coincidía con la habitación real. Al mirarlo, vi figuras oscuras en el fondo, observándome, inmóviles y silenciosas. Decidí que debía salir de la casa. Preparé mis cosas y salí por la puerta principal. Afuera, sin embargo, la calle estaba cubierta por una niebla tan densa que no podía distinguir edificios ni árboles. Caminé unos pasos y la puerta desapareció detrás de mí. La sensación de desorientación fue inmediata. No sabía si avanzaba, retrocedía o estaba atrapado en un bucle interminable. Intenté gritar, pero mi voz parecía absorbida por la niebla. Sentí que algo me rodeaba, que me empujaba suavemente, guiándome, manipulando mi camino. Cada paso que daba estaba registrado, cada respiración contada. La casa estaba más allá de lo físico, se extendía, abarcaba el espacio exterior, y yo estaba atrapado dentro de su influencia. Regresé al interior por instinto. La puerta reapareció y la luz volvió a filtrarse, pero la sensación de vigilancia era más intensa. Las sombras se movían con precisión, cada objeto estaba en su lugar exacto, y el cuaderno negro permanecía abierto, mostrando mi reflejo en la sala rodeado de figuras. Cada página parecía anticipar mis movimientos, cada símbolo registraba mi miedo. Durante la semana siguiente, los ruidos se volvieron constantes. No podía distinguir entre el día y la noche, entre lo real y lo imaginario. Las figuras se multiplicaron, y la casa comenzó a mostrar signos de consciencia. Las paredes se alargaban, las puertas se inclinaban, los objetos se movían solos. Todo parecía coordinarse para mantenerme atrapado. El cuaderno, cada vez más complejo, mostraba nuevas advertencias: no mires atrás, cada paso te acerca, no escaparás de nosotros. Sentía que cada frase era una instrucción directa, un recordatorio de que estaba bajo vigilancia constante. Cada vez que intentaba ignorarlas, el espacio reaccionaba, los pasillos se deformaban, las sombras avanzaban, los ruidos se intensificaban. Una tarde, mientras revisaba el sótano, noté que los símbolos habían crecido hasta cubrir toda la pared. El círculo en el suelo estaba más oscuro que nunca, y de su centro emanaba un calor húmedo que se filtraba en mis pies descalzos. Miré alrededor y las figuras aparecieron detrás de mí, delgadas, inmóviles, rodeándome sin hacer ruido. El miedo era absoluto,
pero no podía moverme ni gritar. Desde entonces, la casa se volvió un organismo vivo. Cada sombra, cada símbolo, cada ruido y cada página del cuaderno estaba coordinado. Todo estaba destinado a recordarme que no había salida, que no estaba solo y que la vigilancia era constante. El miedo se había convertido en presencia, y la casa era consciente de cada pensamiento, cada intento de escapar y cada sueño. El tiempo dentro de la casa había dejado de tener sentido. Cada día era indistinguible del anterior, y cada noche se volvía más larga, más intensa. Los pasillos parecían expandirse y contraerse, las puertas se movían a voluntad y las habitaciones aparecían y desaparecían sin previo aviso. A veces me encontraba frente a una puerta que recordaba haber cerrado horas antes, solo para descubrir que ahora daba a un espacio completamente distinto. El cuaderno negro se había vuelto más hostil. Cada página nueva que aparecía estaba llena de símbolos y figuras que no había visto antes. Sus líneas parecían moverse suavemente, como si respiraran, y algunas emitían un zumbido apenas perceptible que me llenaba de ansiedad. Cada vez que intentaba cerrarlo, sentía un tirón que me obligaba a mirarlo de nuevo, y una sensación de vigilancia me seguía incluso cuando estaba lejos del objeto. Las sombras dentro de la casa se volvieron más densas, más conscientes. No se limitaban a los contornos de los muebles o la luz filtrada, aparecían en el aire, flotando como humo negro, avanzando lentamente hacia mí, retrocediendo, desapareciendo y reapareciendo en otra habitación. A veces podía ver varias al mismo tiempo, todas girando ligeramente, siempre manteniendo una dirección que parecía enfocarse únicamente en mí. Una tarde decidí inspeccionar el sótano una vez más. La escalera crujía bajo mi peso, y el aire estaba más frío que nunca. El círculo dibujado en el suelo se había ampliado y ahora estaba lleno de pequeñas marcas en forma de dedos, como si alguien o algo hubiera tocado el piso repetidamente. Observé con cuidado y noté que el patrón se movía ligeramente, como si respirara, y un olor metálico, más intenso que antes, impregnaba el aire. El cuaderno, al abrirlo, mostraba un dibujo mío, rodeado de figuras alargadas que se inclinaban hacia mí. En la página estaba escrita una frase: cada intento te acerca. No entendía su significado, pero la sensación de peligro era inmediata. El corazón me latía con fuerza y cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, consciente de que cualquier movimiento podría desencadenar algo desconocido. Durante las noches, los ruidos se intensificaron. No eran pasos ni crujidos, eran golpes sordos, arrastrados, rítmicos, provenientes de cada rincón de la casa a la vez. Intenté grabarlos, pero al reproducir la grabación, todo lo que escuchaba era un zumbido constante, un murmullo ininteligible. Sin embargo, la sensación de presencia era innegable, y cada golpe parecía estar sincronizado con mi respiración. Las paredes comenzaron a mostrar grietas nuevas. No eran simples fisuras, sino líneas oscuras que parecían moverse, expandirse y conectarse formando patrones que recordaban a los símbolos del cuaderno. Cada vez que tocaba una de esas grietas, sentía un tirón profundo en los brazos y un frío que se extendía por todo mi cuerpo. Era imposible ignorarlas, la casa parecía obligarme a interactuar con sus secretos. Intenté dejar la casa, buscar ayuda, llamar a alguien. Cada puerta que abría parecía conducirme de nuevo al interior. La calle desaparecía en una niebla densa, los edificios se desdibujaban y el tiempo se deformaba. Cada intento de escapar me llevaba de vuelta al mismo punto, la entrada principal, con la luz del día filtrándose apenas, y el cuaderno negro sobre la mesa, abierto en una página nueva que mostraba mi reflejo exacto en la sala. Una noche, desperté con una presión intensa en el pecho, un peso que me impedía respirar con normalidad. Abrí los ojos y vi una figura cerca de la ventana. Era alta, delgada, con brazos que colgaban hasta el suelo. No tenía rostro, solo un contorno oscuro que parecía absorber la luz. Permaneció inmóvil hasta que finalmente desapareció, dejando un silencio absoluto que resonaba en mis oídos. El cuaderno ahora incluía páginas en relieve. Al pasar los dedos por ellas, sentía formas que parecían sobresalir, como si fueran tridimensionales. Algunas emitían calor o frío al contacto, y una de las páginas parecía tener textura de piel, húmeda y caliente. Cada interacción me provocaba una sensación intensa de vigilancia, de que algo invisible seguía cada movimiento. En el ático, noté que los objetos cambiaban de lugar con más frecuencia. La lámpara estaba sobre el escritorio, la silla del comedor en el pasillo y cajas del sótano en la cocina. Todo estaba coordinado, como si la casa misma jugara conmigo, observando cada paso y ajustando los espacios para mantenerme atrapado. El círculo del sótano parecía tener vida propia. Cada vez que me acercaba, sentía un tirón que intentaba arrastrarme hacia él. El suelo vibraba ligeramente y el aire estaba impregnado de un olor a hierro y humedad tan intenso que me provocaba náuseas.
Intenté marcar la posición con tiza, pero la marca desaparecía segundos después. Las figuras se multiplicaron dentro de mis sueños. Cada noche, al cerrar los ojos, pasillos infinitos se abrían ante mí, con figuras alargadas avanzando lentamente, siempre con ojos enormes y vacíos que me seguían. Intenté correr, pero las paredes se estiraban, los techos se inclinaban y el espacio me atrapaba. Despertar no traía alivio, la sensación de vigilancia persistía, y el cuaderno negro mostraba nuevas páginas con símbolos y dibujos de mí, siempre rodeado de figuras oscuras. La casa ya no era solo un espacio físico. Era un organismo vivo, consciente, coordinado, que manipulaba el tiempo, el espacio y la percepción. Cada sombra, cada símbolo, cada objeto y cada página del cuaderno estaba destinado a recordarme que no había salida, que no estaba solo y que la vigilancia era absoluta. El miedo se había vuelto tangible. Lo sentía en cada respiración, en cada sombra, en cada página del cuaderno negro. No podía moverme sin ser observado, no podía dormir sin ser perseguido por figuras que no pertenecían al mundo real. Cada intento de escapar terminaba en un laberinto de pasillos y habitaciones que no existían antes, diseñados para atraparme indefinidamente. El cuaderno mostraba una última frase en esa noche: tu tiempo aquí es eterno. Cada paso, cada intento, cada respiración es parte de nosotros. La claridad de la amenaza era absoluta. Entendí que ya no era huésped ni prisionero, era parte del organismo que habitaba la casa, un componente atrapado en un juego que nunca terminaría. El tiempo dentro de la casa se había vuelto irrelevante. No existía día ni noche, ni siquiera podía calcular cuántas horas habían pasado. Cada espacio respiraba y se movía a su propio ritmo. Los pasillos se alargaban y se contraían, las paredes se inclinaban y se curvaban, y las puertas abrían a habitaciones imposibles. Intentar mantener un sentido de realidad era inútil, la casa dictaba las reglas, y yo solo respondía, aunque cada respuesta me drenaba lentamente. El cuaderno negro estaba sobre la mesa del escritorio en el ático, abierto en una página que mostraba mi reflejo rodeado de figuras alargadas. Cada línea se movía ligeramente, como si respirara, y podía sentir un tirón que me llamaba a acercarme. Mis manos temblaban mientras las extendía, y al tocar la página, un frío intenso recorrió mi cuerpo. Era un contacto tangible con algo que no pertenecía al mundo físico. Esa noche, los sonidos alcanzaron un nuevo nivel. Ya no eran pasos ni susurros, era un murmullo constante, un zumbido profundo que emanaba de todas partes, resonando dentro de mi cabeza. Intenté grabarlo, pero la grabación solo devolvía un silencio extraño, pesado, que parecía burlarse de mi percepción. Las sombras comenzaron a moverse de manera más deliberada, formando patrones complejos en las paredes, avanzando lentamente hacia mí y retrocediendo, como si midieran mi miedo. Decidí explorar el sótano por última vez. La escalera crujía bajo mi peso, y el aire era más denso que nunca. El círculo en el suelo se había vuelto casi negro, y de su centro emanaba un calor húmedo que quemaba los pies descalzos. Al acercarme, noté que el patrón de marcas se movía ligeramente, como si respirara. Cada línea parecía pulsar con vida propia, y el olor metálico era tan intenso que me provocaba náuseas. El cuaderno negro estaba en mi mochila. Al abrirlo, las páginas habían cambiado de nuevo, figuras humanas deformes me rodeaban, con ojos enormes y vacíos, y brazos que se extendían más allá de lo imaginable. Una frase aparecía escrita en tinta negra: no hay salida. Nunca la hubo. Sentí un tirón intenso en el pecho, como si algo invisible tratara de arrastrarme hacia las páginas. Retrocedí, pero las paredes se inclinaron, acortando la distancia, y la sensación de atrapamiento se intensificó. Durante la noche, los sueños eran más vívidos que la realidad. Pasillos infinitos, puertas imposibles y figuras que avanzaban lentamente hacia mí. Cada intento de correr era inútil, las paredes se deformaban, los techos se inclinaban, y el espacio me atrapaba. Despertar no traía alivio, la sensación de vigilancia persistía, y cada página del cuaderno mostraba nuevos símbolos, nuevos dibujos de mí, siempre rodeado de figuras oscuras. Intenté romper el cuaderno. Lo lancé contra la pared, pero rebotó suavemente, como si tuviera vida propia. La tinta negra comenzó a fluir lentamente por el suelo, formando símbolos que no había visto antes. Las figuras del cuaderno parecían moverse fuera de sus páginas, proyectándose en el aire, flotando en la penumbra, observándome desde todos los ángulos. Cada movimiento era medido, calculado, y yo no tenía control. Regresé al ático, buscando refugio. Las paredes estaban cubiertas de sombras, las figuras avanzaban y retrocedían al unísono. El cuaderno se abrió solo, mostrando una nueva página, un dibujo de la sala con mi cuerpo en el centro y las figuras inclinándose sobre mí.
Una frase estaba escrita con líneas torcidas, parte de nosotros ahora. El significado era claro, aterrador, ya no era solo un prisionero, sino un componente activo de la casa misma. El miedo dejó de ser sensación y se volvió presencia. Cada sombra, cada símbolo, cada objeto, cada página del cuaderno formaba un sistema consciente. La casa me absorbió por completo. Cada respiración, cada parpadeo, cada movimiento era registrado y manipulado. La percepción de mí mismo se desvaneció lentamente, la conciencia estaba atrapada en un flujo de espacio deformado, símbolos y figuras, sin posibilidad de escape. Intenté gritar, pero el sonido se perdió en la penumbra. Intenté correr, pero las paredes se expandían y contraían, formando un laberinto infinito. Intenté dormir, pero los sueños se mezclaban con la realidad, y cada figura del cuaderno aparecía en la habitación, avanzando lentamente, observando, aguardando. No había diferencia entre sueño y vigilia, entre interior y exterior, todo formaba parte del organismo que me había atrapado. El cuaderno negro permanecía abierto, y cada página mostraba mi reflejo en situaciones imposibles, en la sala, en el sótano, en el desván, rodeado de figuras alargadas, deformes, con ojos vacíos y brazos que se extendían más allá de lo imaginable. Las frases eran cada vez más directas: eres nuestro, nunca escaparás, ahora formas parte de nosotros. Con cada intento de resistir, la casa respondía, los pasillos se deformaban, los objetos cambiaban de lugar, los símbolos en las paredes se movían y los ruidos profundos retumbaban en la cabeza. La presión sobre el pecho era constante, la vigilancia incesante. Cada sombra que aparecía recordaba que ya no había un yo independiente, solo existía dentro del sistema que la casa había creado. Al final, comprendí la verdad, no había manera de escapar. La casa era un organismo consciente, vivo, capaz de manipular espacio, tiempo y percepción. El cuaderno negro no era un objeto, sino un conducto, una extensión de la casa misma, que registraba, controlaba y transformaba a cualquiera que se atreviera a habitarla. Y yo ya no era huésped, ni prisionero, que era parte de ella, atrapado en un ciclo eterno de vigilancia, deformación y miedo. La luz del día, los sonidos del exterior, la noción de realidad, todo desapareció. Solo quedaban las sombras, los símbolos, las figuras y el cuaderno negro. Cada respiración, cada pensamiento, cada movimiento estaba integrado en la consciencia de la casa. El tiempo había dejado de existir, y con él, cualquier esperanza de liberación. Finalmente, me fundí con el organismo. Ya no había separación entre mí y la casa, entre miedo y espacio, entre vigilia y sueño. Cada línea de los símbolos, cada figura en las páginas del cuaderno, cada sombra en los pasillos, estaba viva, y yo era solo una extensión de ese sistema consciente, atrapado para siempre, sin principio ni fin. La casa respiraba. Yo respiraba con ella. Y nunca volvería a existir fuera de ella.